Efectivamente, consideramos en nuestro estudio el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y manifestábamos, fíjese, que desde el contenido de los primeros 11 capítulos de nuestro libro que nos ocupa, establecen estos primeros 11 capítulos el principio de una obediencia cordial y necesaria al Dios vivo y verdadero. Pero ahora en el capítulo 12 hemos llegado a las instrucciones para una aplicación práctica de toda esa exhortación de una obediencia cordial. Hemos llegado a las instrucciones para practicar aquellas enseñanzas. Es decir, ver los hábitos, las costumbres, los comportamientos por parte del pueblo de Israel que debe tener una vez establecido en la tierra de promisión y en posición de ella. La verdad es que la estructuración, fíjese, de los códigos legales que se ven en el Antiguo Oriente no se corresponden a los códigos occidentales modernos y actuales que tenemos hoy. Los códigos orientales, por lo general las leyes frecuentemente se ordenaban por asociación de ideas y por áreas temáticas. El llamado código deuteronómico comprende una vasta colección de leyes integradas por estructuras formales y temáticamente son diferentes unas de otras. En su origen tienen un ordenamiento muy sencillo y muy transparente, es decir, no hay segundas lecturas de interpretación. Así podemos distinguir, por ejemplo, en este llamado código deuteronómico, la unidad, la fidelidad, la pureza como nación. Ahí hay un primer punto importante, ¿no es cierto?, de lo que se distingue en este código deuteronómico. También encontramos como segundo punto los deberes sociales y la devoción que debe tener Israel como nación. Ahí hay un conjunto de leyes y de normas que apuntan a esa temática. Como también, como tercer punto, tenemos los ordenamientos de las fiestas nacionales. Ahí hay otro tema en el cual se agrupan en todo este llamado código deuteronómico o leyes para Israel. Como punto número 4 tenemos las leyes sobre los líderes. Los líderes también eran normados, no podían hacer lo que ellos querían. También está el orden jurídico que Israel debe tener como nación. Y como último punto están las ofrendas de las primicias y de los diezmos. Es así entonces que todo aquel llamado código deuteronómico, ¿no es cierto?, es una colección de leyes integradas, estructuradas en formas formales, pero temáticamente son diferentes. Finalmente, cada parte de este llamado código podría funcionar independientemente, efectivamente. Existe entre ellos solamente la conexión temática y redaccional, de redacción, donde observamos, fíjese, la nota dominante que tenemos aquí en el capítulo 12, ¿no es cierto?, que nos toca o estamos analizando, es la centralización del culto propiamente tal. Fíjese que encontramos en este capítulo tres expresiones significativas al respecto. Primero, ahí en el texto 14, que dice, en el lugar que Yahvé escogiere, para poner su nombre, ciertamente, o para que Israel se reúna como un culto adoracional hacia Yahvé, el ser de Dios. Encontramos en el texto 21, dentro de nuestro capítulo 12, el lugar que Yahvé tu Dios habrá escogido para poner allí su nombre. Interesante es ese texto. Y en el texto 11 también de nuestro capítulo 12 encontramos, y al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre. Fíjese que el hacer morar el nombre sobre el lugar equivalía prácticamente a tomar posesión por parte de Israel de ese lugar. Entonces, era menester para Israel una obediencia implícita, activa hacia su Dios.
El legislador, Moisés, trabajaba del modo más ardoso o laborioso y fiel para conducir al pueblo de Israel a ese estado ideal y absolutamente esencial. Y como gran lección para nosotros queda el precioso deber que todo hombre creyente en el Señor. ¿Cuál era el precioso deber de todo hombre creyente en el Señor? El someterse implícitamente a la autoridad de la palabra de Dios. Ciertamente que eso traerá la felicidad y la fructividad en la vida espiritual. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, entonces les invito a considerar en nuestro estudio en esta tarde Deuteronomio capítulo 12 en su segunda parte, y vamos a considerar desde el texto 16 al texto 32. La palabra del Señor dice así: salvo que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua, ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos. Más delante de Yahvé tu Dios la comerás, en el lugar que Yahvé tu Dios hubieres escogido, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita que está en tus poblaciones, y alegrarte has delante de Yahvé tu Dios en toda obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. Cuando Yahvé tu Dios ensanchare tu término, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseó tu alma comerla, conforme a todo el deseo de tu alma comerás carne. Cuando estuviere lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios habrá escogido para poner allí su nombre, matarás tus vacas y de tus ovejas, que Yahvé te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseare tu alma. Lo mismo que se come el corzo y el ciervo, así las comerás. El inmundo y el limpio comerán también de ellas. Fíjese que aquí hay una observación en el texto 22. Fíjese que la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, añaden en ti, es decir, cuando dice el inmundo en ti y el limpio comerán de ellas. También fíjese que el Pentateuco samaritano añade este término en ti. Ese sufijo pronominal en segunda persona, ¿verdad? Eh, lo que quiere aclarar, por lo que se ve, es que lo impuro no se refiere al corzo y al ciervo, o sea, no se refiere a los animales, sino a la persona propiamente tal. Cosa curiosa del texto 22. Entonces, la Septuaginta en griego dice lo mismo que se come el corzo y el ciervo, o sea, los animales, así la comerás. El inmundo en ti, o sea, lo inmundo de ti, eso es lo que quiere decir en el griego, y el limpio comerán también de ellas. Texto 23. Solamente que te fuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto en los ojos de Yahvé. Empero las cosas que tuvieres tú consagradas y tus votos las tomarás y vendrás al lugar que Yahvé hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Yahvé tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Yahvé tu Dios, y comerás la carne. Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Yahvé tu Dios. Aquí fíjese también hay una pequeña observación, tanto en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, como el Pentateuco samaritano, añaden haz y cumple después de escucha. Entonces cuando dice guarda y escucha, tanto la Septuaginta como el Pentateuco samaritano agregan y haz o cumples. Guarda y escucha y haz y cumple todas estas palabras que yo te mando porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Yahvé tu Dios. Texto 29. Cuando hubieres devastado delante de ti, Yahvé tu Dios, las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredares y habitares en su tierra. Texto 30. Guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquella gente a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Yahvé tu Dios, porque todo lo que Yahvé aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Que el Señor bendiga su palabra. Encontramos entonces más instrucciones para el pueblo de Israel antes de pasar el Jordán a la tierra prometida, a la tierra de promisión. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿verdad? Si Dios pues tiene derecho a mandar. Si tiene derecho a mandar, entonces ¿será estrechez de criterio por parte del pueblo de Israel o de un fanatismo por parte del pueblo de Israel para obedecerlo? Tal es la cuestión. A nuestro juicio, la verdad que es tan sencillo que no hay más que decir al respecto. Estamos completamente convencidos de que la verdadera amplitud de miras, es decir, la grandeza de corazón y la universalidad de espíritu, están precisamente en cumplir todos los preceptos divinos que están escritos en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, cuando se le ordenó a Israel que acudiera a un lugar determinado y ofreciera allí sus sacrificios, con seguridad que no había estrechez de espíritu o fanatismo por parte de Israel para acudir allí conforme al mandato que había recibido de Dios y rehusar con santa energía y acudir a otro lugar totalmente distinto, ¿verdad? La verdad que los gentiles, es decir, aquellas naciones que no conocían al Dios verdadero, incircuncisos, llama la Escritura, podían ir donde les pluguiese o donde deseasen. Pero el Israel de Dios debía acudir tan solo al sitio designado por Dios. Y la verdad que este es un inefable privilegio, fíjese, para cuanto aman a Dios, ciertamente. Y es la gracia más conmovedora porque brilla con ese deseo de reunir a su pueblo alrededor suyo por parte de Dios. ¿Acaso Dios, el ser de Dios, infringía el hecho, los derechos personales de Israel, de cada judío piadoso de Israel, o los privilegios domésticos a cada judío piadoso perteneciente al pueblo de Israel, por decir de que se reunieran en un lugar específico? Al contrario, los encarecía, es decir, les daba mayor importancia, infinitamente un privilegio para Israel como nación. Dios en su infinita bondad tuvo en cuenta esto, y la verdad que se gozaba su corazón en ministrar la alegría y la bendición a su pueblo amado, en esa felicidad privada, social
y pública. De aquí que leemos, ¿no es cierto?, desde el texto 20 al 22 lo siguiente. Cuando Yahvé tu Dios ensanchare tu término, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseó tu alma comerla, conforme a todo el deseo de tu alma comerás carne, y cuando estuvieres lejos de ti en el lugar que Yahvé tu Dios habrá escogido para poner allí su nombre, bueno, matarás tus ovejas, tus vacas, y Yahvé te hubiera dado como te he mandado yo, y comerás de tus puertas según todo lo que deseare tu alma. Lo mismo que el corzo y el ciervo lo comerás. Bueno, aquí vemos que se concede por la bondad y la tierna misericordia de Dios un gran margen al más completo círculo de todas las satisfacciones personales y familiares que Israel podía tener. La única restricción que vemos aquí, en este texto, está en el texto 23 al 25. Solamente que te esfuerces en no comer sangre. Y da la explicación. Porque la sangre es el alma y no has de comer el alma juntamente con su carne. No la comerás en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella. Este era un principio cardinal en la ley, al cual no nos vamos a referir profundamente en este momento, en este estudio, porque ya hicimos referencia ampliamente a este hecho en los estudios sobre el libro de Levítico en su oportunidad. Así que recomiendo a los hermanos repasar todos los estudios que están grabados ahí en la plataforma de YouTube de la Iglesia Esmirna acerca de los estudios de Levítico y todo lo que tiene que ver con este principio cardinal de la ley que es la sangre. Bueno, pero no es cuestión de hasta qué punto Israel comprendió o no esta situación, sino que el trasfondo del texto es que ellos debían obedecer para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Ese es el precepto, ese es el fondo del asunto. ¿Ah? Texto 25 dice, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Entonces, la cuestión no es que si Israel entendía o no, o comprendía o no, sino que la situación principal era que debían obedecer, cuya consecuencia era para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Debían entonces reconocer este asunto, los soberanos derechos de Dios. Y habiendo hecho esta acepción con respecto a la sangre, en lo tocante a las costumbres personales y familiares, ¿verdad? El legislador, después de haber hecho esa excepción, vuelve a tratar el tema importantísimo del culto público. Y eso lo encontramos en el texto 26 y 27. Recordémoslos. Dicen, pero las cosas que tuvieres tú consagradas y tus votos las tomarás y vendrás al lugar que Yahvé hubiere escogido y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Yahvé tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Yahvé tu Dios y comerás la carne. Vuelve el legislador Moisés, vuelve a tratar el tema importantísimo del culto público por parte de Israel, lo que era la adoración y los sacrificios. Si a la razón o al capricho se le consintiera hablar, quizás la razón y el capricho dirían, ¿por qué hemos de acudir a este lugar nuevo? O podría decir el capricho y la razón, ¿no podemos tener un altar en casa mejor? Incluso la razón y el capricho podría decir algo más práctico, ¿verdad? O por lo menos un altar en cada ciudad importante que vamos a tener posteriormente. Y no faltarán aquellos que proponen una solución mucho más práctica. ¿Y por qué no un altar en cada centro
de cada tribu? Eso es lo que diría la razón y el capricho humano, ¿verdad? Pero la respuesta es concluyente. Dios ha dispuesto de otro modo las cosas. Una cosa es el método humano, una cosa es la racionalidad humana, una cosa es el mirar práctico, eh, cómodo y eficiente desde el punto de vista humano, pero otra cosa es la que dispone Dios. Y esto debe bastar a todo verdadero judío piadoso en el caso de Israel, y no solamente en el caso de Israel, ¿verdad? Esto debe bastar a todo creyente en el Señor. Aunque no seamos capaces, por la razón o el capricho de nuestra ignorancia, de poder ver más allá el porqué y el cómo de, de las decisiones divinas, la verdad que nuestro preciso deber es sencillo, es obedecer sencillamente a la autoridad de la palabra de Dios. Puede suceder además, fíjese apreciados hermanos, y de hecho sucede, que conforme vayamos andando cuidadosamente por esa senda de obediencia, la luz de nuestras almas se ilumina, ¿verdad? La luz de nuestras almas se ilumina. Precisamente, fíjese que en la lectura del devocional, ¿qué dice el texto inspirado por el divino autor en uno de sus textos, ahí del capítulo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Mm? Y, y dice, mi corazón incliné a poner por obras tus estatutos, es decir, tus preceptos, tus dichos, de continuo hasta el fin. Entonces, sucede que conforme vayamos andando cuidadosamente por esa senda de la simple y cordial obediencia, la luz divina comienza a alumbrar nuestras almas y entra abundantes y comienzan las abundantes bendiciones para hacer lo que le place y el anhelo para hacer lo que le place a Yahvé, nuestro Dios, el ser de Dios. Esta es entonces la manera conveniente de responder a los racionamientos y a las dudas de la mente carnal, de la razón, y la cual no se sujeta a la ley de Dios. Y la verdad, que tampoco puede sujetarse. Esa luz penetrará en nuestras almas según vayamos andando con un espíritu humilde, ¿verdad? Por el sagrado sendero de la obediencia. Y déjeme decirle que este sendero es un sendero único. No todos pueden transitar por este sendero. Observe lo que dice en el capítulo 35 del libro de Isaías. Le invito a considerar un texto en el libro de Isaías en su capítulo 35. Mire lo que dice el texto 8. Dice así: y habrá allí calzada y camino, es decir, un sendero, y será llamado camino de santidad. ¿Qué revela este texto, apreciados hermanos? Este texto de aquí en el libro de Isaías, en su capítulo 35, el texto 8, revela el nuevo y vivo camino que es en Cristo Jesús. Observe, esta calzada y camino, que es llamado un camino de santidad,
No cualquier ser humano puede caminar por estas calzadas. Este fue un camino nuevo y vivo hecho por el Señor Jesús una vez que murió en la cruz. Solo los creyentes, solo sus hijos en Él pueden caminar por esta calzada y por este camino. Y es un camino llamado nuevo y vivo, que es un camino que se llama camino de santidad. Un camino en la cual el creyente es apartado para una senda. Y habrá para ellos, para los que caminen por esta senda, en Él quien los acompañe, ciertamente. Los creyentes en el Señor caminamos por este camino y no andamos solos, porque tenemos el Espíritu de divinidad derramado en nuestros corazones, es decir, el Consolador. De tal manera dice que los insensatos no yerren. La verdad que en el texto original dice para que los simples no yerren. Los sencillos, los simples, los que no comprenden mucho, no yerren. Así que el hecho de seguir un sagrado sendero de la obediencia al Señor es un sendero en el cual somos invitados a caminar. En el día de hoy este camino en Cristo se llama el camino de la santidad en Él. Un camino apartado del mundanal ruido mundano. Y es un sendero acompañado y indecibles bendiciones fluirán a nuestro corazón por estar con esa proximidad consciente y en esa íntima comunión con el Dios vivo y verdadero, que es conocido, observe. Aquellos que caminan este camino de santidad, como dice aquí en Isaías 35, bajo este sagrado sendero de la obediencia, comienzan a conocer la voluntad del Dios vivo y verdadero para ellos. Y comienzan a percibir el propósito por el cual fueron alcanzados en sus vidas. Solo aquellos que andan y guardan amorosamente los preciosos preceptos del Señor son los que andan por este camino. Para una mente espiritual, todo es tan claro, apreciados hermanos, como todo es muy hermoso en el Señor. Y en el caso de Israel, Yahvé, el ser de Dios, quiso congregar a su pueblo alrededor suyo, a fin de que pudieran regocijarse junto a él y para que él pudiera tener una especial complacencia en ellos. ¿No es algo esto precioso? ¿No era algo precioso para ellos? Seguramente que sí. Lo era para todos aquellos que realmente amaban a Yahvé, su Dios. No cabe duda que si el corazón estuviera frío y descuidado para con Dios, poco importaría que fuese en el lugar de culto, hubiera sido en cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Una persona fría y descuidada para con las cosas del Señor, no le importaría el lugar donde Dios pusiera su nombre, le daría lo mismo aquí o allá. Pero podemos establecer como principio seguro que todo leal y amante de corazón de las cosas del Señor, y en el caso de Israel, desde Dan hasta Beersheba, se regocijaría el reunirse en el lugar en que Dios haya establecido su nombre. Fíjese que algo al respecto tenemos también en el Salmo 122. Les invito a considerar el Salmo 122. Allí se ve
los aprecios de aquellos creyentes al reunirse en el lugar donde Dios ha establecido su nombre. Dice así el Salmo en estos 9 textos. El Salmo solo tiene 9 textos. Dice así la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que ha sido edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yahvé, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Yahvé, porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Yahvé, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Aquí tenemos en esta pequeña porción la hermosura, la hermosa aspiración de un corazón que amaba la habitación del Dios de Israel. Su centro era donde Dios había puesto su nombre, era Jerusalén, ¿verdad? Su bendito centro. El punto de cita, Jerusalén, de las 12 tribus de Israel posteriormente. Como lo fue cuando Josué comenzó, ¿no es cierto?, a conquistar la tierra, como lo fue Silo y como lo fue Gabaón. El nombre del Dios y de las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto?, la habitación del Dios de Israel se transformó en Jerusalén posteriormente. El sitio consagrado que iba asociado en el alma de todo verdadero israelita, con todo lo brillante y el gozo relacionado con el culto al Dios vivo y verdadero, al ser de Dios. Ya ve cómo se revela en la Escritura. Y el anhelo y el deseo del Dios vivo y verdadero en una comunión íntima con su pueblo. Fíjese que tendremos ocasión de volver sobre este delicioso, precioso tema cuando lleguemos al estudio del capítulo 16 en nuestro libro que nos ocupa. Terminaremos con el último párrafo que encontramos en nuestro capítulo el 12. Este párrafo está desde el texto 29 al 32. La preciosa palabra de Dios debía formar un sagrado recinto alrededor de su pueblo. Esa era la idea. Dentro del cual podían gozar de la presencia y deleitarse en la abundancia de las mercedes y los favores divinos, y en el cual debían ellos como pueblo y como nación apartarse enteramente de todo lo que pudiera ofender al Dios vivo y verdadero. Guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidos delante de ti, ni no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquella gente a sus dioses, así haré yo también. Ellos debían apartarse enteramente de las costumbres y hábitos de todas estas naciones canaanitas, con todos sus cultos y con toda su adoración a todos sus dioses politeístas. La misma escritura decían que estas naciones ofrecían a sus hijos, ¿no?, y a sus hijas, ¿no es cierto?, a sus dioses. La presencia entonces de Dios debía, ¿no es cierto?, a un tiempo ver el gozo, la gloria, y también era la gran salvaguardia moral para Israel. Ese lugar del nombre en que Dios habría de poner su nombre allí era de una gran salvaguardia moral para el pueblo. No solo era manifestar la gloria de Yahvé,
el ser de Dios, no solo manifestar el gozo de tener una íntima comunión con Dios, sino también en ese lugar donde era puesto su nombre, había una gran salvaguardia moral contra todo lazo y contra toda abominación. ¿Y acaso en el día de hoy no es el mismo efecto en la iglesia del Señor? ¿El lugar de su nombre? ¿Acaso no nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, donde Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo? Donde Él ha distribuido distintos dones en medio de sus hijos para que las distintas operaciones espirituales sean de crecimiento, de alabanza, de gozo y de exhortación en medio de su pueblo. ¿Y acaso no hay gloria allí y hay gozo y una salvaguardia moral en medio del pueblo de Israel reunido en el nombre del Señor Jesús en la iglesia de Cristo? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Pero hay un gran pero, apreciados hermanos, con respecto a Israel. Un pero donde ellos no permanecieron en ese recinto. Muy prontamente echaron las vallas abajo que los circundaba, donde se reunían en el nombre, donde Dios había puesto su nombre, para manifestar su gloria, el gozo y la salvaguardia moral del pueblo. Israel no permaneció en aquel recinto. Echaron abajo y se desviaron de los santos mandamientos y preceptos y estatutos de su amoroso Dios. E hicieron precisamente aquellas cosas que se les había dicho que no hicieran. La idolatría entró en medio del pueblo de Dios. Y aún así, si usted lee gran parte del Antiguo Testamento, cómo Dios envió profetas para poder tratar de encaminar por esos caminos y calzadas divinas al pueblo de Israel y alejarlos de la idolatría y que volvieran a los preceptos de Dios. Israel nunca entendió y nunca obedeció, y es así como Dios levantó a los asirios para el reino del norte y fue su azote. Y posteriormente levantó a Babilonia con el rey Nabucodonosor, el cual fue su instrumento, que arrasó Jerusalén y deportó al reino de Judá. E hicieron precisamente lo que se les había dicho que no hicieran. Y tuvieron que cosechar terribles consecuencias. Y esta exhortación no es también para la iglesia de hoy. Ciertamente que sí. O que permanezcamos en aquel recinto donde está puesto su nombre tan precioso, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, en el cual hay gloria y gozo y una gran salvaguardia moral para su pueblo. Y que el pueblo de Dios pueda obedecer con esa obediencia cordial para que no tengamos que cosechar las terribles consecuencias que Israel tuvo que cosechar a través de su vida. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y continuaremos nuestros estudios del libro de Deuteronomio en la voluntad del Señor.